quién está hablando. Últimamente viene preocupando mucho al sector académico y pues especialmente a nuestras facultades y programas de comunicación social y periodismo en Colombia, tema que en otros lados como Brasil, Argentina, Uruguay y tal vez México, Chile y tal vez México se ha venido indagando, se ha venido explorando, y es lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, ¿cierto? El mundo de las actividades para las que nosotros en las universidades formamos a nuestros profesionales en todas las áreas del conocimiento, pero para lo que nos convoca por estos días, la comunicación social, el periodismo y las áreas afines. En el terreno de la comunicación social y el periodismo hacemos muchas investigaciones e indagaciones sobre las lógicas de producción, cómo se crean los contenidos, qué tipo de contenidos armamos, cómo los vamos a incluir en la antigua o la actual programación de los medios de comunicación, cómo crear contenidos para las plataformas y hoy para lo que se llama los ecosistemas comunicativos, ¿no? Tema clave en la investigación en comunicación. En segundo lugar, también nos preguntamos por lo que se cuenta, lo que se narra, lo que se dice en el contenido de los medios, lo que se discute en las redes sociales, en fin, estamos muy atentos a esas indagaciones. ¿Qué se dice, qué se representa, qué actores, qué agentes, de qué no se habla, de qué temáticas no se abordan? Entonces es otro filón de trabajo. Y un tercero está relacionado con, bueno, qué hace la gente con lo que ofrecemos en los medios, ¿cierto? Y qué relación tiene la gente como creadora y productora de contenidos hoy en eso que llamamos el desplazamiento del centro de la comunicación y los periodistas como centro a que los ciudadanos también sean creadores y productores. Muy bien, pero digamos que hay esos tres ejes, pero hay un paraguas un poquito más amplio que tiene que ver con la pregunta sobre cómo están organizados los sistemas de comunicación, las políticas de comunicación y hacia qué papel, qué aporte hace la comunicación al desarrollo local, al desarrollo regional, al país. En los últimos años, ¿cierto? Y especialmente por los aportes acá de los colegas de sociología, de economía también de la universidad, de las universidades, han venido creándose los observatorios laborales, los observatorios que hacen seguimiento al mundo del trabajo. Entonces, en el área de la comunicación, por lo menos en Brasil y ahora en el Congreso de ALAIC, que se va a hacer en Bolivia, se ha creado un grupo que está pensando la comunicación y el mundo del trabajo. Un poco para indagar qué está pensando en ese mundo del trabajo, ¿cierto? ¿Qué demandas hay por allí? ¿Qué ofertas? ¿Qué perfiles? ¿Qué está demandando la región? ¿Qué está demandando la ciudad? ¿Cuáles son las demandas sociales en la formación profesional, pero también los gremios, la empresa privada y, por qué no, también las entidades públicas, en tanto generan políticas de fomento al trabajo, de disminuir de pronto el desempleo, que es un tanto diferente. En fin, ante esa preocupación, entonces hemos realizado algunos estudios acá en Colombia y estamos creando una red latinoamericana para darle más fuerza a esa idea de lo que está pasando en el trabajo, sus transformaciones, nuevas demandas, los nuevos desafíos. Entonces, pues para eso armamos un poco el panel y nos acompaña Erika Ramos, que está aquí a mi izquierda, secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación, ¿cierto? También está Freddy Castañeda, ¿no? Freddy Castañeda, del Grupo Empresarial del Tolima, ¿se llama? Freddy, exacto, gracias por estar acá, Freddy. Sí, y también Alba Lucía García, no ha llegado por acá, bien. Walter Duarte, Walter, está Walter, está por acá, bienvenido Walter, vía Meet, Teams, ¿esto qué es? Meet, muy bien, Walter está por allí, gestor comunitario. Jorge, de la Dirección de Juventudes, ¿cierto? Jorge, recuérdame tu apellido, Jorge. Sabogal, de Juventudes, y por parte de la Academia LICET, ¿cierto? LICET Leonor, de la Facultad de
de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas. Y el profesor Abelardo Carrillo de la Facultad de Sociología, ¿no?, de la universidad. Un poco me imagino ustedes con los análisis, lo que está pasando en el sector, ¿cierto? Muy bien, entonces al conversar con la universidad, acá con la surcolombiana y con la Universidad del Tolima y especialmente con Diego, vimos clave presentar un poco qué pasa con ese mundo del trabajo, cómo lo ven ustedes, cómo está la situación, ¿cierto? Sería como un primer momento, que es una especie de diagnóstico pequeño, ¿cierto?, de qué pasa por allí. Dos, les propondría que conversemos sobre qué se está haciendo, ¿cierto? Porque los índices de desempleo, al menos en el Tolima y en la ciudad, parece que han tenido una pequeña disminución en el último año, y también Neiva y lo que es el Huila parece que son una de las regiones de menos desempleo en Colombia, según las cifras que están publicadas por ahí recientemente. Entonces sería como ese punto, y luego entraríamos como a esos desafíos, a esas demandas que observan ustedes y que pueden ser claves para nuestros estudiantes y también para la academia y la universidad. Arrancamos por ahí. Bueno, entonces arrancamos contigo, Erika. Cuéntanos un poco cómo ven ustedes desde la Secretaría de Desarrollo Económico el tema del trabajo y del mundo laboral. ¿Qué análisis han realizado y cómo ven la situación por allá? Bueno, primero que todo un saludo muy especial para todos. Me encanta estar aquí, aceptar esta invitación, por supuesto, para nosotros como Secretaría de Desarrollo Económico, pues es muy placentero. Nosotros en la Secretaría tenemos 3 direcciones. Una de ellas es Asuntos Internacionales, Industria y Comercio. Entonces atendemos a los sectores económicos. Entre ellos también está la Dirección de Turismo. Justamente acá me acompaña nuestra directora Yaneda Alfaro, es nuestra directora departamental del turismo. También tenemos una dirección de recursos naturales no renovables, manejamos energías alternativas, que está muy en tendencia ahora con el nuevo gobierno sobre la transición energética, que ya le llaman, es más transformación energética. Y también todo el tema de minería, pequeña minería y minería de subsistencia. Entonces, como pueden observar, son los sectores económicos. Y nosotros en estos momentos tenemos 33 metas dentro de nuestro plan de desarrollo. Estamos todos apuntándole a que en efecto podamos trabajar para que en el departamento tengamos mayor formalización, que es un indicador allí también muy pendiente para trabajar. De hecho, realizamos unos estudios socioeconómicos que justamente celebramos un convenio aquí con la Universidad del Tolima, Gobernación, y producto de esos estudios socioeconómicos hablamos un poco acerca de la informalidad, que se extiende a casi más de un 65% para el departamento del Tolima, y obviamente pues en ese sentido tenemos unas grandes brechas de capital humano que necesitamos nosotros trabajar, sobre todo conectar lo que tú decías ahora, ese mundo laboral o esa oferta laboral, los empresarios, qué es lo que están necesitando y qué tipo de personas estamos formando hoy en día desde las universidades para el mundo del trabajo. Puntualmente lo que se habla mucho en tendencia es que se requiere personas que sepan hacer las cosas. Si yo sé hacer algo y lo hago bien, muy seguramente voy a tener oportunidad laboral. Porque de hecho las opciones laborales ya son muy flexibles, ¿no? Ya se habla del trabajo en casa, ya se habla de que puedes desde un computador o desde tu celular hacer actividades laborales sin tener que cumplir un horario de trabajo, y puedes trabajar incluso y ofrecer tus servicios para cualquier parte del mundo. Y con esas tendencias con las que se están hablando hoy en día, pues tenemos que obviamente afrontar todos estos retos y pues así de manera general y resumida estamos pues apuntándole a todas estas acciones. Ya tenemos estos diagnósticos y pues nuestros retos es poder conectar esa oferta y esa demanda. Ahora próximo, ahorita el 6 de octubre tenemos con el SENA una gran feria de empleo, y sobre todo lo importante también es hablar en español. Y digo hablar en español es que a veces ya ponemos los formularios muy difíciles. A veces las empresas o de pronto incluso de los mismos sectores productivos o incluso nosotros mismos desde Gobernación, las entidades públicas, colocamos los formularios muy largos. Y si tú miras las convocatorias que hacen, por ejemplo, para aplicar a Alemania, formatos sencillitos, nombre, los requisitos, mire, estos son, llenó el chico la información, facilito y la envió. Entonces aquí nos hace falta muchísimo aterrizar esas convocatorias para que sean claras y pues la gente pueda acceder a estas ofertas laborales, básicamente eso.
Gracias, Mónica. Subrayas el tema de la Erika, perdona, que está la informalidad, que está altísimo, un 65%, y esa relación, ¿cierto?, universidad-empresa que es clave, y ahí siempre ha habido una discusión, ¿no?, sobre el papel de las carreras y de la universidad en función del mercado laboral o de también las demandas más amplias de orden social, ¿cierto? En ese sentido, a Jorge, ¿no?, le preguntaría, desde lo que tú trabajas, Jorge, de la Dirección de Juventudes, ¿qué observas? ¿Qué ves por allí? Los jóvenes en relación con el trabajo, porque a veces tienen muchas angustias, mi primer empleo, el tema de las prácticas hacia el mundo laboral, me piden mucha experiencia, en fin, ¿cómo ves la situación desde por allí? Bueno, cordial saludo para todos. Soy Jorge Sabogal, soy el director de Juventudes de la Alcaldía de Ibagué. Es una dirección adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social, y quiero iniciar contándoles de pronto algunas acciones que se vienen realizando precisamente para esos temas que usted toca, profe. Y un tema tiene que ver con el primer empleo, y precisamente el año pasado se lanzó un programa que en lo personal defiendo y cuido mucho, que se llama Trabajando Bando. Fue un programa liderado por el señor alcalde, donde precisamente buscaba darle la oportunidad para trabajar en el sector público a personas que primero nunca habían trabajado, dos, en el tema de primer empleo. El año pasado fueron 60 jóvenes que se vincularon. Este año, a través de, digamos que su éxito y su gran trabajo que han tenido, fueron reperfilados, fueron reconocidos como profesionales muchos de ellos. Y ahí quiero también hacer un stop, porque aquí deben haber muchos estudiantes de carreras de las ciencias humanas y sociales. Qué difícil a veces encontrar trabajo desde las ciencias humanas y sociales en nuestra región. Es muy difícil poderse ubicar como politólogo egresado a la Universidad del Tolima y como quien pertenece también al equipo de autoevaluación del programa de la universidad. Siempre he buscado que en los espacios donde la vida nos ha permitido elaborar, poder brindar esos espacios de las ciencias sociales, poder hacer entender no solamente al sector público, sino también al sector privado, de que hay otras profesiones que también pueden ser productivas y que no necesariamente tienen que ser administración o las economías para las empresas o para el sector público. Entonces allí, por ejemplo, hemos logrado vincular gran parte personal de la Facultad de las Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima. Adicional, contarles también que este año nos encontramos en la segunda fase y vinculamos un poco más de grupos, pero también una serie de actividades, profe, también para premiar el tema del emprendimiento cultural, que es algo que nos ha costado entender en Ibagué. Ibagué tiene un potencial artístico en el tema cultural y artístico. Los jóvenes ibagueños son tremendamente talentosos. Cuento con la oportunidad de trabajar con muchos de ellos, de aprenderles, más que de pronto direccionar desde acá. Yo pienso que ellos aportan en gran conocimiento, y por ejemplo este año, desde el portafolio de estímulos, que es una alianza que se hace entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Cultura, pudimos premiar, y ese sábado precisamente entregamos 56 millones de pesos a jóvenes que, a través de iniciativas de emprendimiento cultural, fue un trabajo que se hizo formativo, porque al joven hay que enseñarlo a crear y a emprender, con la Universidad Nacional de Manizales, con la Agencia de Cooperación Colombia-Euskadi, y hoy por hoy logramos que 10 ganaran, y el mejor fuera y replicara a Victoria Gasteiz con todos los gastos pagos por parte de la alcaldía, para que contara su experiencia de emprendimiento cultural. Es una oportunidad que hay que brindársela, y también hacerle una invitación pues a todos, emprender desde lo artístico y de lo cultural. Seguramente será un reto para todos, pero que hoy por hoy hemos venido entendiendo la gran particularidad y destreza de los jóvenes ibaguereños. Gracias, Jorge. En el estudio que realizamos nosotros y consultamos a unos 1.400 jóvenes en todo el país, ¿cierto?, sobre el tema, veían como clave la relación de la universidad, ¿cierto?, con proyectos como el que ustedes realizan, sobre todo para el primer empleo, ¿no?, y cómo de pronto la práctica profesional se convertía en un espacio interesante. Por allí están conectados con las prácticas también. Bueno, también tenemos prácticas. Hay que reconocer que nos falta formalizar con la Universidad del Tolima. Tenemos ya con varias otras universidades
varios de los estudiantes, digo estudiantes que hacen parte de Trabajando Ando, pertenecen a la Universidad del Tolima. Es también un llamado también para que las universidades puedan convalidar esos trabajos que realizan como prácticas. Y en el marco de su relación también con el empresario y con la destreza que ellos están aprendiendo en la empresa, en este caso la empresa pública. Muchas gracias a ti, Jorge. Entonces, Freddy, te preguntaría a ti, bueno, no sin antes darle la bienvenida a Oscar, ¿no? Oscar Zavala. Oscar Zavala, muy bienvenido y buenas tardes. Entonces, a ti te preguntaría, Freddy, desde los gremios, incluso desde la empresa privada, ustedes cómo ven esta situación del enganche, del trabajo, de las posibilidades reales, se están presentando opciones o no, o esto se ha reducido. ¿Cómo ven la situación ahí desde el sector privado? Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, mi nombre es Freddy Castañeda, vengo en representación del Grupo Empresarial del Tolima, gerente de una empresa de esta región. Bueno, yo tendría como varios puntos más, digamos, más críticos de pronto que constructivos, porque nos suceden en el día a día, en lo que vivimos cotidianamente. Digamos, en nuestras empresas nosotros vinculamos los pasantes del SENA, de pronto los aprendices que tienen que hacer sus prácticas de profesionales, pero vemos muy recurrentemente que estos chicos, ¿cierto?, que se preparan, no tienen la idea de quedarse en la región. O sea, vemos que ellos quieren cumplir sus horas de práctica y salir e irse. O sea, lo vemos muy frecuentemente. Uno esperaría de pronto algunos que se quedan, ¿sí? Digamos que no hablemos de todos, pero sí una gran mayoría de ellos están haciendo sus prácticas y salen, se van de la ciudad, es decir, no se quedan, digamos, en su etapa productiva aquí en la ciudad. Seguramente pueden haber muchos factores, ¿cierto? De pronto el ingreso, buscar empresas muy grandes o multinacionales, de pronto no tanto como emprender, o de pronto ven que la ciudad es muy pequeña para arrancar. Cosas como esas notamos constantemente. Otra cosa también es que notamos que a veces pues los muchachos, y pues digo, yo soy de otra generación, digamos, no soy tan muchacho, pero... ¿Usted es un muchacho? Más o menos, sí, señor. Entonces ve uno que a veces, sí, la época cambia y las modalidades y la tecnología pues nos va llevando a otro ritmo, pero también ve uno que hoy en día a veces se quiere todo como muy fácil, sí, muy rápido, y cuando no se dan los resultados y no ven la cuenta llena rápido, se desesperan y simplemente dejan su trabajo y se van. Eso para nosotros es muy constante y muy común. A veces puede llamarse, no sé, calidad de trabajo, de pronto puede ser que no esté muy bien remunerado. Bueno, lo que pasa es que hay un proceso, ¿sí? En nuestra época entraba uno, demostraba qué podía hacer, qué tan bueno era en su trabajo y empezaba a exigir. Hoy en día a veces solamente con el cartón queremos exigir y pues no es suficiente. ¿Por qué? Porque pues somos digamos, empresas que queremos ver resultados y seguramente en el tiempo para los chicos también se van viendo. A veces no dan ese tiempo, a veces no esperan. Y es para mí, y digamos lo que percibimos entre algunos de los compañeros y amigos, es que no es fácil a veces que los que llegan se queden y que hagan el curso para que puedan conseguir sus objetivos. A veces queremos todo muy rápido y a veces no funciona así. O sea, ganar un poco de experiencia, ¿no?, ahí en el proceso, pero también los egresados y los profesionales jóvenes a veces se quejan porque les piden mucha experiencia para poder entrar en el mundo laboral y esa mucha experiencia no la tienen, ¿no? Me imagino que por eso la idea de reconocer que las prácticas, las pasantías, algunas actividades que se hacen en las universidades cuentan como parte de la experiencia laboral. Pero es un tema, me imagino yo, que la academia lo ha abordado, lo ha analizado y ya entraremos por ahí. A la academia la voy a dejar ahí en la última ronda y quiero preguntarle a Oscar, ¿cómo ven ustedes, Oscar, entonces la situación del trabajo, los jóvenes, el futuro laboral? ¿Qué hay por ahí desde la perspectiva de ustedes?
ese micrófono. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. De antemano, primero agradecerles inmensamente por este espacio de participación. Yo creo que la construcción juvenil pasa siempre por la academia y es la academia la herramienta vital para una construcción distinta de pensamiento. Mi nombre es Oscar Zavala, soy abogado egresado de la Universidad de Ibagué y en este momento soy consejero municipal de Juventudes por una lista independiente llamada Creer y Crecer y presidente de la mesa directiva de este mecanismo de participación que se escogió el 5 de diciembre. Bueno, la pregunta de cómo está el panorama, uno la podría resumir en dos escenarios. Uno, digamos, lo que un poco complejo en la ciudad de Ibagué, y es que la ciudad de Ibagué en este momento es con el último análisis del DANE conforme al trimestre, la séptima ciudad con más desempleo, solo 3 puntos de Valledupar, y también pues la ciudad con más desempleo juvenil. Esas inconvenientes y esas disruptivas pues son cuestiones que ya son estructurales a la ciudad de Ibagué, porque no es un problema que lo tenemos hace 1, 2 o 3 años, sino que llevamos en ese top 3, top 5 o top 10 alrededor de bastante tiempo y que pues no se le ha logrado encontrar la comba al palo tanto en el sector privado como en el sector público, porque creo oportuno de que eso es una situación en la cual pues no es únicamente algo enfocado directamente a la administración pública, sino un desarrollo concatenado de muchas de las cuestiones que son importantes para el empleo. Y viéndolo desde un lado humano de cada uno de los jóvenes, pues yo hoy observo y me doy cuenta de muchas de las consecuencias, de las causas que se han hablado en este panel. ¿Por qué hay una fuga de cerebros o por qué hay muchos de los jóvenes no se acostumbran, no se amañan en Ibagué? Simplemente porque Ibagué es muy buen vividero, pero muy mal lugar para conseguir trabajo. Y lastimosamente muchos de los jóvenes, por esa falta de esas cuestiones en concreto, pues tienen que ir a otras ciudades a encontrar de una u otra manera diferentes aspectos que los puedan nutrir o que puedan mejorar su situación económica. Y ahí viene una cuestión muy importante, y es que como toda política pública o como todo enfoque no debe ir únicamente a las consecuencias de venga, resolvamos el desempleo creando más empleo, sino vámonos directamente a las causas. ¿Por qué en Ibagué no hay empleo en concreto? Y ahí van diferentes cuestiones que podemos observar, como lo es que tal vez Ibagué no sea atractiva de manera en materia de inversión, tal vez Ibagué no sea atractiva en materia de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo yo que eso es donde se le debe apuntar, pero también a un crecimiento en diferentes aspectos en los cuales pasemos de que Ibagué el único sector que más genere empleo sea el sector público, sino que también el sector privado pueda generar el empleo para todos los jóvenes en las diferentes necesidades que existen. Y ahí va otro tema importante, y es cuál es la demanda que necesita Ibagué, porque bueno, yo orgulloso graduado de Derecho y abogado, pero Ibagué necesita abogados, Ibagué necesita más ingenieros. ¿Qué necesita Ibagué? ¿Qué necesita el Tolima? ¿Qué necesita el sector para el crecimiento? Entonces yo creo que ahí es, por eso es supremamente importante que este desarrollo vaya en 3 ejes. El primero es la academia, con un análisis en el cual se vea cuál es la demanda y la necesidad que tiene el departamento del Tolima para hacer potencia productiva en diferentes escenarios. El sector privado y el sector público en un ejercicio concatenado para hacer un crecimiento en estos escenarios, y sobre todo también nosotros como jóvenes revisar qué es lo que el sector, qué es lo que el territorio demanda y necesita, y con todo ese análisis podríamos llegar a una construcción simplemente importante. Pero faltando uno de los ejes, si falta la academia, si falta el sector público, privado, si faltan los jóvenes, lastimosamente seguiremos en este problema estructural. Gracias, Oscar, planteando un poco la mirada estructural, ¿cierto?, de las multiplicidad de aspectos que inciden tanto en la cuestión del trabajo, lo laboral, pero también lo que la universidad está formando y ofreciendo, ¿cierto?, a la región en términos de formación de profesionales para los diferentes campos de conocimiento. Bien, le preguntaría a Walter. Walter, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí, Walter? Sí, señor, escucho perfectamente. Cuéntanos tu visión. ¿Ya? ¿Perfecto? Sí, adelante, adelante. Bueno, a todos los asistentes del panel y a los demás conferencistas y panelistas que hacen parte de esta
de este análisis tan importante de una realidad social que no solamente afecta a los jóvenes, no, a buena parte de la población civil, pues un saludo especial para todos. Desde la posición de las organizaciones sociales que hacen parte del ecosistema juvenil del departamento del Tolima y de la ciudad de Ibagué, pues tenemos una apreciación, quizás un poco crítica, pero también un poco reflexiva, que conecta con muchas de las posiciones que han dado hoy los conferencistas. Una de ellas tiene que ver con el fracaso que ha tenido la implementación de las políticas públicas o de los programas que han apuntado a aflorar un empleo más boyante, más sostenible y más digno para las poblaciones, especialmente la juvenil. Y digo el fracaso porque hemos llevado hasta ya 3 décadas, el Banco de la República lo publicaba en una columna desde el año 2001 hasta ahora, y una tendencia de ese incremento del desempleo, y hemos visto que pese a muchos esfuerzos que se reconocen, como por ejemplo el que mencionaba el director hace un momento de las industrias culturales, nos quedamos bastante cortos a la hora de generar unas ofertas y unas demandas que sean equivalentes, no solamente con lo que dicen las industrias mundiales, sino con la vocación real que tiene el departamento del Tolima y por ende Ibagué. 148.000 jóvenes son un potencial, no solamente social y cultural, sino productivo. Y aquí han hablado de fuga de cerebros y hemos hablado también de qué es lo que estamos desde la academia sacando para poder suplir esa demanda productiva, y me llama particularmente la atención lo que expone el conferencista en relación a los gremios económicos. ¿Por qué? Porque desde que no articulemos políticas públicas de empleabilidad, siempre vamos a estar a voluntad política del gobierno de querer ejecutar X programa o Y iniciativa. Si las políticas públicas de empleabilidad tienen enfoque poblacional, en este caso empleabilidad juvenil, podríamos revisar qué tipo de estímulos o estrategias no solamente el gobierno, sino la misma sociedad civil está asimilando y brindando para poder garantizar de que esa contratación de los jóvenes no solamente sea por la primera práctica, por la práctica social o por la pasantía, sino que sea perdurable en el tiempo y por ende sea capitalizable esa inversión que hacen nuestros empresarios para tener o retener el talento humano. Yo creo que aquí hay otro análisis fundamental, y es entender también de que hay otras políticas públicas que son anexas, conexas o tienen relación con la juventud, pero son desconocidas. Falta divulgación de del Estado hacia la sociedad civil y hacia la apropiación de las mismas desde el orden interinstitucional. A mí me llama la atención cómo otros ecosistemas, sin que sea peyorativo el ejemplo, el caso del eje cafetero, el caso del sector cooperativo en los Santanderes, el caso del sistema que es muy sonado en Medellín con AN, se pueden lograr una concertación entre academia, Estado, sociedad civil y el sector empresarial, pero ¿por qué acá en el Tolima no logramos esa proposición? Entonces yo creería que uno de los puntos fundamentales para lograr empezar a erradicar o disminuir ese deshonroso tercer, segundo y primer puesto de desempleo juvenil es primero empezar a articular el ecosistema desde el modelo no solo de la triple hélice, sino desde los 4 actores: sociedad civil, academia, empresa y todo lo que tiene que ver con el Estado. Jorge, Jorge, ¿me escuchas? Walter. Vamos a digamos, a parar ahí un poquito, porque vamos a tocar en el tercer punto ese aspecto de qué se puede hacer, bueno, en términos de recomendaciones. Entonces, te pediría que las tengas ahí para la siguiente ronda, ¿vale? Un poco el diagnóstico, la falta de divulgación, la falta de trabajo interinstitucional, el fracaso de las políticas públicas. Has mencionado como un diagnóstico bastante crítico sobre la situación del empleo juvenil, por lo menos acá en la región. Pero la academia, ¿qué piensa? Entonces vamos a preguntarle a Abelardo cómo desde la sociología, desde la carrera, desde el departamento, ustedes abordan estos análisis y, grosso modo, qué aspectos de orden estructural y de pronto algunos muy puntuales alcanzan a visualizar esos estudios.
Bien, buenas tardes a todos y a todas. En realidad yo pues hago parte del grupo de investigación aquí está la colega con quien efectivamente compartimos ese espacio. Es un grupo de investigación que precisamente el colectivo interdisciplinario sobre conflictos de género que ha venido trabajando en estos temas junto con uno de sus integrantes, el profesor Jorge Renza, y el profesor Diego Reynoso, con quienes efectivamente existe un espacio muy importante, creo yo, que es el observatorio precisamente sobre empleo de la Universidad del Tolima. Es un observatorio que con cierta frecuencia efectivamente hace un seguimiento de los datos sobre desempleo, sobre todo el mercado laboral, a partir de especialmente los resultados de las encuestas, especialmente la encuesta integrada de hogares, y hace reportes efectivamente con regularidad respecto a cuál es la situación, en este caso del Tolima y de Ibagué en ese contexto. Sobre eso la compañera muy seguramente les va a hablar con más detalle, al menos los datos más actualizados, que permiten sin lugar a dudas tener un panorama de qué estamos hablando en términos de ese aspecto. Por otro lado, el grupo ha venido desarrollando ya desde hace algún tiempo un proyecto de investigación sobre mercado e inclusión laboral en la ciudad de Ibagué, haciendo énfasis en lo que nosotros definimos como trayectorias educativas y ocupacionales de las y los jóvenes egresados de la Universidad del Tolima. Este es un esfuerzo que efectivamente incorporó dos enfoques metodológicos. De hecho es un enfoque mixto, que es por un lado desde una perspectiva cuantitativa que permita pues efectivamente dar cuenta de cuáles son las tendencias, lo que muestra la gran encuesta integrada de hogares en un periodo de tiempo muy específico, y adicionalmente un acercamiento de carácter cualitativo que permite a través de entrevistas en profundidad o entrevistas semiestructuradas efectivamente establecer cuáles han sido las trayectorias laborales, especialmente de las y los jóvenes profesionistas egresados de la universidad. Eso por supuesto supone, entre otros aspectos, una especie de estrategia de muestreo teórico, no muestreo representativo, como uno probablemente desearía, y pues eso efectivamente, por eso quería comenzar por allí en términos de que no necesariamente eso da cuenta de la situación de una carrera en particular, sino de todo un escenario, un conjunto de programas de pregrado de nuestra universidad, y que pues efectivamente da cuenta de toda una serie de vicisitudes, toda una serie de situaciones de inestabilidad que estos profesionistas han venido teniendo durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces eso por supuesto responde a una pregunta fundamental, y es: existen los datos que dicen no, todos los jóvenes tienen una serie de dificultades para insertarse laboralmente, hay una situación estructural sin lugar a dudas, y uno pensaría que efectivamente las y los profesionales que salen de la universidad pues de alguna manera están con menores riesgos de caer en ese tipo de situaciones de inestabilidad. Entonces buena parte del ejercicio ha sido indagar, realmente eso es así, realmente el haber salido de una carrera profesional te blinda respecto a poder de alguna manera caer en situaciones de desempleo, de inestabilidad, de informalidad. Entonces ese proyecto efectivamente aporta en esa perspectiva, es decir, ¿de qué estamos hablando? Y por otra parte, y eso lo vinculo con algo que dijiste, ¿cómo se llama? Oscar, que me parece muy interesante, que es el tema, por supuesto eso toca una discusión que la universidad y que creo que las instituciones de educación superior tenemos que hacer y hacerla con todo lo que eso significa, y es la reflexión en torno a la pertinencia social de los programas de formación en pregrado. Y cuando hablo de pertinencia social es realmente estamos formando teniendo en cuenta las características del mercado laboral, qué tipo de profesionales son los que está demandando ese mercado laboral, y si realmente efectivamente responde esa oferta a lo que efectivamente demanda ese mercado laboral, ¿no? En esa ¿Han perspectiva. encontrado en esos análisis algunas profesiones emergentes
o áreas de conocimiento nuevas o novedosas que esté demandando la región, que esté demandando el mercado laboral acá? Sí, precisamente ahí surgen una serie de datos. Sí, claves. ahí hay una serie de datos que resultan interesantes. Por ejemplo, surge la cuestión de que es más fácil, más allá de eso, es el tema de que es más fácil para un joven con educación básica secundaria conseguir empleo que para un profesional egresado de cualquiera de las carreras que ofrece la universidad. Es decir, es un mercado laboral que realmente no demanda mano de obra calificada. Y eso explica, desde nuestro punto de vista, es uno de los factores que explica que estos jóvenes tengan que emigrar, tengan que irse. Sus expectativas no es quedarse en la ciudad, porque dicen, es más probable que yo consiga empleo en lo que yo estudié, en una ciudad, en un lugar donde efectivamente sí existe. Entonces no es un problema, porque también existe eso, ¿no? Esas interpretaciones, no, es que los jóvenes probablemente sus expectativas son distintas, es que no quieren, incluso se llega a decir, no quieren trabajar, son perezosos, son vagos, hay toda una serie de interpretaciones. Y uno diría, no, el problema es de otra índole, el problema es que le ofrece el contexto como oportunidad para efectivamente desarrollar esas habilidades y competencias que sin lugar a dudas una universidad como la Universidad del Tolima les está ofreciendo. Entonces eso es un primer dato que por supuesto rompe con toda una serie de presupuestos que pueden tener en el sentido común de decir, ah no, es que se quieren ir porque simplemente se les dio la gana o simplemente no les gustó. No, es un problema que efectivamente tiene que ver con las oportunidades y lo que efectivamente les ofrece la ciudad. Por otra parte, hay otra serie de hallazgos que inicialmente resultan muy interesantes, ¿no? en esa misma perspectiva. Y habría que ver, por ejemplo, que es algo que nosotros no logramos hacerlo y estamos en esa tarea, cuál fue el impacto, por ejemplo, de la pandemia. Pareciera ser que muchas de las tendencias que veníamos observando pudieron haberse agravado. Por ejemplo, mucho en el caso de la dimensión, mirándolo desde la perspectiva del género, las mujeres profesionistas, muchas perdieron su trabajo y efectivamente regresan, es como un regreso al ámbito doméstico. Entonces uno encuentra, y eso es eso realmente es una cosa que uno dice, órale, esto es increíble. En los datos del DANE, una cantidad importante de mujeres profesionistas con un muy alto nivel educativo que no ingresan al mercado laboral, que se quedan en el hogar, que se quedan en el ámbito doméstico. ¿Por qué? Porque efectivamente asumen responsabilidades dentro del esquema tradicional como madres de familia, bueno, toda una serie de factores. Está jugando en contra, especialmente de las mujeres, la edad ahora, ¿cierto? Entonces, después de los 30 es como difícil empezar a aplicar en otro tipo de trabajos. Muy bien, yo creo que ahí hay un estudio enorme que ustedes tienen, ¿cierto, Abelardo, sobre todas estas cosas, pero le preguntaría a Lisset si nos puede profundizar un poquito más en algo que tú mencionaste, competencias, habilidades, capacidades, destrezas, en eso que han encontrado y esa relación universidad, mundo del trabajo, qué inconsistencias, porque parece ser que lo que tú decías, el desarrollo industrial, económico de la región no es tan potente como para recibir esa mano de obra calificada. Entonces, ¿qué específicamente en ese punto que encontraron por allí? Buenas tardes, mi nombre es Lisset Lamar, soy la representante del Observatorio de Empleo y Recursos Humanos del Tolima. En este caso es importante mencionar lo que el profesor Abelardo mencionaba, de que los jóvenes están tardando más en encontrar trabajo. ¿Por qué están tardando más en encontrar trabajo? Comparados con los jóvenes de educación superior completa a superior incompleta. ¿Esto qué quiere decir? Es importante para los jóvenes tener credencialidad, tener un título universitario, pues las cifras que nos votó el DANE en la encuesta intergarada de hogares para el 2021, tercer trimestre, es que en promedio de semanas de búsqueda de trabajo, un joven con educación superior completa dura alrededor de 39 semanas en encontrar su trabajo, pero un joven con educación superior incompleta solamente dura 28 semanas de trabajo. Obviamente,
esta duración es amplia, pero estamos hablando de 11 semanas aproximadamente, entonces la credencialidad para Ibagué es importante, pues al parecer lo que votan las cifras del DANE y de la encuesta integrada es que no. Además hay que tener en cuenta que hablaron de formalidad e informalidad. ¿Qué pasa? Los jóvenes con superior completa duran más en encontrar trabajo, pero se encontró que el 90% de estos jóvenes están en la formalidad. Duran mucho, pero se encuentran formales. Nosotros en el DANE o en la encuesta integrada, ¿qué entendemos por formalidad? La formalidad está entendida como una persona que se encuentra pagando ARL o seguridad social. Y mientras que en el caso de las personas o de los jóvenes que se encuentran en una educación superior incompleta, nos damos cuenta que solamente el 60% de los ibaguereños jóvenes están en la formalidad y el 40% en la informalidad. Unido a eso, a las condiciones de trabajo, ¿no? A la situación laboral, las condiciones que tiene un trabajador, y muchos estudios desde la economía o la sociología o los que están metidos en el ámbito del derecho con todo el problema de la legislación sobre el trabajo, han planteado una situación a veces que llaman muy precaria, ¿no? Situación precaria en las condiciones realmente en las que se ejerce el trabajo. Y creo que eso con la pandemia afloraron muchas cosas que de pronto antes no visualizábamos tanto, ¿cierto? Ahí como un segundo punto, en términos, en ese contexto de pandemia, ustedes encontraron desde el sector público algunas cuestiones específicas que se agudizaron, que se mostraron, y qué decisiones tomaron recientemente sobre eso, sobre mejorar las condiciones laborales en la perspectiva que lo plantea la OIT de un trabajo digno, un trabajo decente. ¿Qué han planteado en términos de soluciones desde las direcciones que ustedes conocen? Bueno, puntualmente desde Gobernación del Tolima, nosotros nos encontramos actualmente iniciando el proceso de actualización de nuestra política pública de empleo y emprendimiento. Hemos estado atentos a obviamente la implementación que el Gobierno Nacional debe realizar, atentos a ese lineamiento. La ministra del Trabajo ha manifestado una serie de cambios que plantean estructurales. Están hablando de eliminar los contratos de prestación de servicios, y eso es un cambio grande, porque no solamente en el sector público, sino también ya privado se ve mucho esa modalidad de contratación. ¿Han hecho algún cálculo ustedes en la gobernación? ¿Cuánto? Yo me imagino que hay un montón de contratos de prestación de servicios, ¿no? Hay muchos de las entidades públicas a nivel nacional, claro. Incluso el gobierno nacional, demasiados. Entonces eso significa unos cambios bastante grandes, y también al interior de las mismas empresas. Por eso estamos en estos momentos en la actualización de la política pública, como lo mencionaba. Vamos a iniciar esa construcción colectiva en la que por supuesto hacemos extensiva la invitación a todos los que les interese participar de cada una de las mesas de trabajo para que dialoguemos, conversemos entre todos, planteemos allí todos estos planteamientos tan interesantes que estoy escuchando. Y también pues por supuesto que me generan unas preguntas. Algunos hablan de fracaso de justamente esas políticas que se han venido trazando. Pues es el momento, creo yo, de replantearnos, de reflexionar, de revisar a qué debemos apostarle, y sobre todo ser muy prácticos. Yo lo digo desde el sector público, en el sentido de que a diario allí en la gobernación nos toca hacer las cosas. Es muy diferente a veces cuando uno dice, oye, qué bueno que hagas eso, me parece interesante hacer esto, ¿por qué no hacen aquello? Y es muy diferente estar en ese rol a tener tú que hacerlo. Entonces, hacer la cosa. Porque una cosa es la gestión, una cosa es tú decir, ven, yo conecto aquí al empresario con el muchacho, y no sé qué, la gestión. Pero ya hacer es otra cosa, eso implica un cambio grandísimo. Los empresarios están acostumbrados a eso. El empresario hace. Si no abre su negocio, si no pone a funcionar su máquina, pues no va a haber ningún resultado. Entonces, el hecho de hacer es un cambio de paradigma muy grande, y ahí es importantísimo también compartirles a ustedes, porque acá hacen unas reflexiones interesantes, y es, ¿por qué Medellín, lo decía acá ahorita Walter,
porque Medellín siempre tiene las buenas pautas, están las empresas públicas, están no sé qué. Resulta que, ¿qué pasa en estas ciudades? Medellín, incluso Manizales. El sector privado es el que le dice al Estado qué debe hacer. Eso pasa en Medellín. Entonces llega el gobernante de turno, porque ustedes saben, nosotros somos completamente transitorios. Ahora, dijo el gobernador Ricardo Orozco en estos días, ya nosotros le estamos dando la espalda al sol porque nos queda año y medio de gobierno. El nuevo gobierno nacional tiene el sol de frente. Y eso significa tiempo. El tiempo en el gobierno es muy mínimo, en 4 años, créanme que no se alcanza a hacer muchas cosas. Pero en el sector privado tiene unas garantías muy distintas y unas dinámicas completamente distintas, y es la permanencia, es la continuidad, es el hecho de que pueda permanentemente estar realizando sus acciones, y es el sector privado en estos departamentos o en estos municipios quienes marcan la pauta, y son ellos quienes trazan la política, y lo tienen supremamente claro. Dicen, es que esta es nuestra política pública de empleo, estas son nuestras líneas, gobernador, alcalde, es que es esto, este es el camino, pero es el sector privado, no es tanto el público. Entonces allí es donde también tenemos que empezar a replantearnos y cambiar el chip entre todos. Hay otros puntos acá también que decían, bueno, ¿y cuál es la demanda? ¿Qué es lo que están necesitando el sector, los sectores económicos? Eso ya está, esa información ya está, no solamente del DANE. Los sectores económicos, por poner un ejemplo, el sector textil del Tolima. A nivel de Tolima, el quinto renglón en mayor generación de empleo es el sector textil. En Ibagué es el tercero. Están necesitando en estos momentos 822 personas. 822 personas, operarios de máquinas. ¿Las hay? Las necesitan. Tú hablas con el sector agropecuario, están necesitando en estos momentos mano de obra. Entonces, ahí es donde tenemos que, por eso hablábamos ahorita de romper paradigmas y también eliminar brechas de capital humano, que es justamente conectar esa oferta y empezar a conciliar y a mirar, ¿sí? Porque también están también los gustos y los deseos, los anhelos, las expectativas de los chicos, de los jóvenes, porque pues si no se ven detrás de una máquina, ¿cierto? Y ahorita hablaban, me pareció supremamente interesante, de aquí del sector productivo, nuestro empresario decía, ves que los chicos son de pronto un poco más de que están un momentico y ya a ellos les interesa salir, y tiene toda la razón. De pronto nosotros, nuestros padres eran los de la época de la resistencia, ¿no? De los que duraban 20, 30 años en el mismo trabajo y hágale porque es que yo sé que tengo que sostener a mi familia. Hoy en día los chicos no, porque de pronto pues si no le agrada mucho su trabajo, pues están buscando explorar nuevas opciones. Bueno, eso es bueno, no sé, es malo, no, pues tampoco hay que juzgarlo, pero esa es la realidad. Estamos ante jóvenes, millennials, centennials, generación X, Z, ninis, ¿cierto? ¿Qué hacer con ellos, ¿no? En el tema de la empresa privada, ¿cómo está lo que se está reglamentando en Colombia hoy sobre teletrabajo? Trabajo en casa, trabajo remoto, teletrabajo. ¿Cómo ha sido en los análisis que han hecho ustedes la apropiación de esto, y si en una encuesta que hicieron antes de volver al mundo del trabajo, nosotros en el caso de la universidad, la gente prefería o volver a la empresa, a trabajar en su lugar de trabajo, o la otra era tener un trabajo híbrido que se llama, ¿no? O sea, estar unos días en la empresa, otros días en la casa. ¿Cómo han visto acá en la región esa situación? Bueno, digamos que inicialmente fue una etapa donde tocaba, ¿sí? Es decir, no había opción, nos tocaba trabajar de alguna manera, tratar de ser productivos en un gran porcentaje. Entonces, digamos que tocaba. A medida que fuimos avanzando y fuimos saliendo de la pandemia, pues empezaron a cambiar, digamos, como las condiciones, pero también notamos que muchas personas querían quedarse en la casa, les parecía mucho más práctico porque pues el desplazamiento, ¿cierto? Tenían más tiempo personal, pero entonces ya empezaron a mezclarse muchos roles, porque pues obviamente si era mujer de pronto tenía familia, entonces tenía sus hijos, entonces su hora laboral no empezaba a la hora que tenía que ser, sino después, o de pronto terminaba uno llamando a horas que no eran, porque se daba la situación. Entonces digamos que hoy en día
para nosotros es mucho mejor que estén en sus puestos de trabajo. El teletrabajo, por lo menos desde algunas de las empresas que estamos en este grupo, hay que tener la persona ahí y uno puede, es más calificativo, es más productivo, porque pues necesariamente, claro, dependiendo también del sector donde se mueva, ¿no? Pero en la gran mayoría de empresas productivas o empresas de producción hay empleos que necesariamente hay que estar ahí. Y hay otros donde uno sí quiere ver los resultados, sino que de pronto se los estén contando, o cada 8 días cuando ya no pueda tomar acción, o esté sobre el tiempo, o sobre el final de mes, y no se cumplieron, etcétera, etcétera. En cambio, si lo lleva uno al día a día, llegamos a la conclusión de que es un poco más productivo. O sea, para las empresas en la región, decisión volver totalmente al trabajo, ¿cierto? Y las posibilidades del teletrabajo o remoto es para algunos sectores específicos que de pronto por su naturaleza den esa posibilidad. Correcto, sí, que lo permita, pero hay una gran mayoría que no. Que no lo permite. Bueno, ¿ustedes cómo ven desde la academia, cómo ven los desafíos que enfrenta el sector productivo, el mundo del trabajo, en términos de destrezas, competencias, habilidades? ¿Qué demanda en las encuestas o en los trabajos de investigación que han realizado? O sea, ¿qué están pidiendo? O sea, queremos que estos profesionales tengan estas cuestiones claves de habilidades, de competencias y de pronto de capacidades, porque resulta que ahora a las universidades nos están pidiendo los RAE, ¿no? Los resultados de aprendizaje, y parece que el sistema educativo se está refinando de tal manera que hay que hacer evaluaciones sobre esos resultados de aprendizaje a ver si coinciden con las demandas del mercado laboral. Enormes debates hay ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo pensaría que habría que primero hablar que era como una lógica que yo había comenzado a señalar respecto, o sea, sí, hay como un diagnóstico, en eso coincido contigo respecto a la idea de que efectivamente se sabe qué sectores demandan mano de obra. Y el problema es que esos sectores no demandan mano de obra calificada. Es decir, un profesionista no encuentra trabajo y no tiene dentro de sus expectativas, es decir, un abogado, un ingeniero no encuentra trabajo en un sector donde no lo están demandando, donde no. Entonces ese es el choque que creo que es importante y en el que creo que estos espacios son importantes. Bueno, ¿cómo reflexionar? Yo planteaba, por ejemplo, el tema de la pertinencia social, de la formación, donde incluso ese tema de los resultados de aprendizaje, uno diría, habrá que verlo, porque pues eso se vincula con el sector productivo. Yo no lo veo tan claro, al menos en algunas áreas, ¿no? Y me parece que eso es una preocupación que debería estar, por ejemplo, en nuestra universidad, de decir, bueno, ¿cómo nos pensamos? ¿Cómo pensamos? Porque además eso supone una inversión enorme del ámbito público, estar formando profesionales, pero que no se relacionan con las demandas del sector productivo. ¿Cuál es el sector productivo en el que van a trabajar y en el que nos van a requerir? Y claro, tú tienes ahí unas expectativas de las y los jóvenes distintas. Es muy probable que el joven que salió de la secundaria diga, no, yo quiero entrar a trabajar, además porque no solamente lo quiere, sino porque la emergencia en términos de que sus condiciones lo hacen posible, es decir, que necesito entrar a trabajar para entrar a contribuir a la economía del hogar. Probablemente en el ámbito de la educación superior existe eso, pero sus expectativas son distintas. Pueden tener expectativas de seguir estudiando, de trabajar en ámbitos que estén relacionados con sus estudios, con lo que efectivamente, y eso nos genera un debate muy fuerte, y un debate muy fuerte que está vinculado a esto, es decir, es un departamento que efectivamente pierde de manera significativa capital humano. Ese capital humano está llegando a grandes ciudades que no aportan y a los que no les cuesta un peso la formación de esos jóvenes. Y eso es algo que yo personalmente o que vemos no se está pensando. Es decir, esa inversión, cómo reorientarla, cómo repensar ese tema de la formación, incluso en los programas, algo que nosotros hemos identificado es la necesidad de que, por ejemplo, las reformas curriculares estén atadas
a indagar con esos jóvenes efectivamente egresados y egresadas, bueno, ustedes que han encontrado en su experiencia laboral, en ese escenario laboral, ustedes han visto si efectivamente la formación es pertinente, les da las competencias para atender lo que requiere ese mercado laboral, o ustedes consideran que es necesario hacer ajustes a esos escenarios curriculares que efectivamente estén orientados a fortalecer y a capacitarles, a ofrecerles las habilidades que requieren para ser competentes en ese mercado. Eso, por ejemplo, es algo que uno lo plantea y parece ser como, pues, sí, es cierto, pero no lo estamos haciendo. Creo que eso es una tarea que las universidades lo tienen que hacer necesariamente y que sería una contribución en esa perspectiva. Lice, ¿tú tendrías para agregar en esa investigación que han realizado algún aspecto que te parece crucial? Diagnósticos que se encuentran en la encuesta integrada de hogares, en las ramas ocupacionales para los jóvenes. En las ramas ocupacionales para los jóvenes hay algo muy en común tanto para los jóvenes de superior completa como superior incompleta, y es que las ramas ocupacionales que priman, que en las que se encuentran los jóvenes principalmente, son los servicios comunitarios, comercios y transporte y comunicaciones. Servicios comunitarios entendido como que, como profesores, como personas que cuidan enfermos, en sí. Pero hablando también de lo de pandemia, prepandemia, pospandemia, vimos que justamente estas ramas ocupacionales fueron los que tuvieron una caída y un aumento. Caída en el sector comercio y hotelería, pero un aumento en los servicios comunitarios. Entonces ahí es un importante análisis. Y además que en el sector o en los servicios comunitarios normalmente prima la mujer. Y hay un caso muy interesante en la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes. En sí, la tasa de desempleo de las mujeres es alta. Lastimosamente es el panorama de nosotras. Pero el desempleo para las mujeres jóvenes son 10 puntos porcentuales más. Es un 10% más. O sea, es del 33%. Normalmente la tasa de desempleo de la mujer para el 2021 tercer trimestre es del 23%. Entonces también es donde uno dice, bueno, ¿será que ahí uno une el emprendimiento? ¿Será que el emprendimiento puede ser una salida del desempleo para las mujeres jóvenes o no? Ok, gracias. Oscar, tú como abogado te tendría una... Discúlpeme, profesor, es que quería hacer ahí como una interpelación, y es que sí es claro que hay demasiada oferta profesional. O sea, en una ciudad como Ibagué hay demasiados profesionales. O sea, si miramos cuántas universidades están graduando profesionales de todas las carreras, no hay las suficientes empresas. O sea, hay un problema realmente que no hay dónde emplearlos. O sea, si uno ve todas las empresas, tenemos 1 o 2 contadores. ¿Cuántos contadores salen, ¿sí?, cada semestre de todas las universidades que tenemos en la ciudad? O sea, es decir, hay demasiada oferta laboral profesional. Por eso se requieren en otros cargos, pero no en los profesionales, porque los profesionales, no sé, un proyecto de construcción necesita 2, 3 ingenieros. ¿Cuántos están saliendo semestralmente? ¿Sí? Entonces ahí hay un problema claro, y es que hay demasiada oferta profesional. Demasiada oferta profesional. O sea, o al revés, creamos más empresas. O al revés, como tú lo planteabas, poco desarrollo industrial económico por el modelo de economía que tenemos en las regiones y en el país, ¿no? De pronto es que no se ha desarrollado a fondo esa posibilidad. Creo que ahí radica el problema más grande. Más estructural, es decir, ¿no? necesitamos más empresas, más emprendedores. O sea, necesitamos generar más empleo, porque las empresas que hay no dan abasto para contratar tanto profesional. Esa es la realidad. Muy bien, pero quería preguntar a Oscar, que es abogado. Realmente nosotros, los universitarios, profesores, estudiantes y ciudadanos, si se quieren, tenemos conocimiento del mundo laboral, de sus leyes, del derecho laboral. A veces uno siente, incluso nosotros mismos, vamos a contratar y no sabemos cómo es un contrato, cómo se hace, qué posibilidades tengo, cuáles son mis derechos, hasta dónde llego. Incluso a los estudiantes le pregunta a uno, ¿cuáles son las prestaciones sociales? Ni idea. ¿Cómo ves ese panorama del conocimiento que hay sobre el derecho laboral?
Bueno, la verdad, digamos que un poco nulo y muy poco explorado, no solamente por los jóvenes, sino por la gran mayoría de la ciudadanía. Podemos entender que pues, las dinámicas, en este caso en concreto legislativas en Colombia, son un poco densas. Somos uno de los países con más leyes en todo el mundo y regulaciones para cualquier cuestión o aspecto que se nos ocurra. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros pensemos puede que ya haya una regulación normativa, y si no, está en proyecto de ley. Y uno de los ejemplos es el tema laboral. Yo me he dado cuenta que los jóvenes, tal vez por esa, digamos, lo que sus primeros empleos, esa inexperiencia, desconocen muchos de los derechos adquiridos que hay tanto en la Constitución como en el Estatuto del Trabajo, que le dan garantías para que el empleo no solamente sea una oportunidad económica, sino una redignificación de lo que uno hace, uno quiere lograr. Y tal vez eso es la línea en la cual uno debería venir trabajando muchos aspectos, y es el espíritu normativo que debería tener mucho de lo que es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, más allá de satisfacer mi necesidad, debe contemplar no solamente la oportunidad de una contextualización en el territorio, sino también la oportunidad de uno crecer como persona. Y ahí es donde va algo que, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico decía: los estudios ya están, gracias a la academia, ¿cómo los implementamos? Y ahí tenemos que ir a la causa del por qué no le es atractivo a un joven, por ejemplo, irse a Espinal a trabajar en el sector del arroz, o por qué no le es atractivo a un joven trabajar en el sector textil, si es la tercera más apetecida en Ibagué. Ahí es donde tenemos que revisar un tema cultural, y es lo que yo creo que uno de las meses de trabajo debe tener en el desarrollo de la nueva política pública, y es cómo la culturización, cómo el sentido de pertenencia puede llegar que los jóvenes de una u otra manera vean esos espacios como un espacio dignificante, un espacio que genere eso que estamos hablando en un momento, que sea el espíritu, que ese espíritu normativo del contrato de trabajo logre de una u otra manera no solamente satisfacer mi necesidad, sino también en un caso en concreto poder generar de una u otra manera ese espacio de pertenencia. En el marco del trabajo digno que has planteado, que promueve la OIT. Muy bien, Walter, te corté ahora rato y te paso la palabra para que nos plantees 2, 3 desafíos que tú observas para pensar, para políticas públicas y en relación con lo que se debe hacer con respecto al tema del trabajo en la región. Adelante, por favor, Walter. El primer desafío que tiene en este momento el departamento del Tolima y desde luego el municipio de Ibagué es que la formulación de las políticas públicas no puede solamente quedar en manos de los que tienen la maestría y el doctorado y hablan de la juventud pero no la entienden ni la comprenden. Es decir, necesitamos escuchar y amplificar la voz de los jóvenes y por ende la participación. Triste es ver la confusión de planes, programas, desarrollos y políticas públicas por mesas técnicas de expertos donde la juventud no participa. Segundo reto, las agendas interinstitucionales no responden solo a una lógica de gobierno, también deben de responder a una lógica de academia, a una lógica de sociedad civil y desde luego a una lógica empresarial. Si no concertamos esas 4 agendas, vamos a seguir en esa dinámica de una oferta desarticulada con una demanda y con un desconocimiento seguramente de cuál es nuestra verdadera vocación y para dónde va el Tolima. Y en tercer lugar diría que si bien mucho se ha hablado de potenciar el Tolima desde el punto de vista del agro, creo que los empleos sostenibles que nos podrían brindar la agroindustria y las industrias del futuro, como lo denominan los deberían acondicionar, actualizar y reevaluar no solamente los pensos de las universidades, sino la educación como tal y como está pensada. Las audiencias juveniles que desarrollamos la semana pasada en materia de empleabilidad y emprendimiento nos dieron como resultado una participación de más de 400 jóvenes que definitivamente la educación sigue yendo por un lado y la juventud y sus cosmovisiones, sus proyectos va por otro. Si no logramos conciliar una educación que nos haga pensar en el futuro y desarrollar las capacidades intrínsecas que tienen los jóvenes, evaluados de forma diversa como son ellos mismos, no vamos a garantizar de que haya un desarrollo y un aprovechamiento real del bono demográfico.
Recuerden ustedes que una tercera parte del Tolima es juventud y eso es oportunidad. En el caso de Ibagué, una cuarta parte de la población es joven, está entre los 14 y los 28 años. ¿Por qué no nos pensamos políticas públicas no solamente que atiendan a lógicas poblacionales, sino también sectoriales? La Comuna 8 podría ser un ejemplo de esto, donde hay un alto grado de juventud, donde hay muy pocas oportunidades para el desarrollo de habilidades, capacidades y talentos. Esta sería mi apreciación. Muchas gracias. Gracias a ti, Walter, por esas recomendaciones puntuales que me imagino salen de una mesa de trabajo con jóvenes. Bien, última de pronto rondita, y si de pronto abrimos a un par de preguntas, a unas preguntas de los asistentes acá en el auditorio sobre este tema clave, crucial en la agenda, que a veces no le prestamos atención, a veces centramos la reflexión sobre la salud, los sectores, ¿no? Salud, entonces en el caso nuestro, desde la comunicación, pensamos comunicación y salud, comunicación para la salud, comunicación y educación, fuerte también, hay mucho trabajo por allí, el tema de comunicación y ahora todo el tema ambiental, la crisis climática, pero casi que ese tema del mundo laboral, del mundo del trabajo, pues no aparece mucho en la agenda, ¿no? En la agenda incluso pública, comunicativa, mediática. ¿Qué podríamos concluir o de pronto reflexionar para ir cerrando? Ustedes da que pensar y de pronto alguna recomendación, alguna cuestión que quieran subrayar o resaltar sobre la cuestión y los desafíos que enfrenta el tema en la región. Yo quiero referirme especialmente a lo que me duele y ser un profesional dentro de una carrera de las ciencias sociales y humanas en una región donde seguramente no se reconoce principalmente alguna de esas carreras. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad del Tolima es una de las facultades más nuevas de esta universidad, y uno de los retos que tenemos egresados y toda la comunidad que podamos llevarnos a encontrar es visibilizar dentro de la región que de la región también se puede pensar. Nosotros y Colombia tiene una percepción de que se piensa desde Bogotá, las ciencias humanas se piensa desde Bogotá y no desde las regiones, y qué importante poder darle una relevancia a esos profesionales que vienen saliendo seguramente de ciencia política, de historia, de sociología de esta universidad y que realmente no tengan que emigrar. Entonces la Universidad del Tolima, la facultad y las diferentes universidades que tienen profesiones de las ciencias humanas tendremos un gran compromiso de analizarnos y desde la academia comenzar a organizarnos para que desde el sector privado al sector público nos comiencen a ver como importantes dentro de la cadena productiva y no solamente desde el pensamiento y solamente quedarnos en la academia como muchas veces nos ven. Entonces quiero referirme a esto y creo que hay muchos estudiantes, les veo la cara que son de la facultad y pues qué importante que nos vamos a pensar desde ahora y que los profesores también y la facultad nos podamos formar desde lo práctico de acuerdo a la profesión que estemos realizando. O sea, un mayor reconocimiento de las profesiones que conforman la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Señores, esa es mi conclusión para una región que seguramente le falta reconocer ese tipo de profesiones. Nosotros y desde afuera también, o sea, que se han incluido profesionales de las ciencias sociales en los proyectos, imagino, en las convocatorias, en las investigaciones y en los espacios seguramente por ejemplo, de práctica profesional. Bueno, creo que realmente primero agradecer mucho por el espacio, de verdad que muy enriquecedor, además escuchar las diferentes posiciones, porque obviamente desde los jóvenes, desde la academia, desde el mismo sector público, de los empresarios, cada uno de nosotros tiene su punto de vista que por supuesto se defiende porque se siente desde su necesidad, pero acá lo más importante, creo que Walter lo decía muy bien, y es que debemos hacer es un gran diálogo social, o sea, sentarnos a escucharnos. Este ejercicio es supremamente valioso. En estos momentos la Gobernación del Tolima está adelantando la construcción 2050, Visión 2050, es un proceso que es interesante además porque pues por una parte también se está revisando qué pasó con la anterior visión, hasta dónde alcanzamos, será que soñamos mucho o soñamos poquito. Bueno, entonces allí viene todo ese replanteamiento, estábamos en las mesas, hay que pues acudir a ellas, o sea, indiscutiblemente tenemos que participar, no podemos ser ajenos a ello.
más desde la comunicación social, profe, como se lo decía ahorita, creo que tiene una gran forma de participación en todos los sectores económicos, hasta en la política. El título de nuestro panel que decía turismo, ¿no? Por acá está la Secretaría o la Coordinación de Turismo de la Alcaldía o de la Gobernación. Gobernación, ¿cierto? Entonces, clave, otro sector muy importante, ¿no? Que ha tenido mucho despliegue, muchas posibilidades de generación de negocios, de trabajo, pero cuando uno pasa por el país, hay muchas carencias todavía en atender al turista, por ejemplo. Los servicios de turismo, ¿cierto? A veces es mejor el turismo en la zona cafetera o acá en el Tolima que en Cartagena. Y ya saben ustedes a qué me refiero, a una mojarra, 250.000 pesos. O le dicen 250.000 barras y el man paga $250, ¿no? Entonces, por ahí es. De hecho, en la visión 2050 se plantearon 3 líneas. Una, el sector agroindustria, que pues es nuestra vocación del departamento. La segunda es la línea del turismo, que ya el departamento del Tolima viene en un auge y está haciendo un destino emergente a nivel nacional. Estamos en tendencia y hacemos un destino de naturaleza. Entonces, por esa razón, pues es una segunda línea económica bastante interesante, obviamente secundaria, ¿no? Porque nuestra actividad principal es agroindustria, no se nos puede olvidar, que no nos vaya a pasar lo que sucedió en otras regiones del país en época de pandemia, que cerramos todo y pues la gente ya se le había olvidado cultivar, no tenían cómo cultivar y pues entonces estaban viviendo solo del turismo y eso fue fatal. Entonces nosotros somos agroindustriales, tenemos nuestras fincas, somos productores de café, de arroz, de aguacate, de cacao ahora, y entonces en esa medida tenemos que desarrollar un turismo organizado también, responsable con el ambiente, pero pues también como actividad secundaria. Lo otro, aparte de esa primer gran conversación que tenemos que seguir haciendo desde la visión 2050, ahora con el Plan Nacional de Desarrollo, con la construcción de la política pública de empleo y emprendimiento para el departamento del Tolima, todas herramientas de planificación importantísimas para que participemos. Lo segundo es, aquí lo decíamos, el empresario mismo nos dijo, es que no hay industria, no tenemos empresas para poder tener generación de empleo calificado, y es allí donde estamos trabajando también desde la gobernación el tema de la Agencia de Promoción de Inversión para el departamento. Es una apuesta del gobernador Ricardo Orozco en la que indiscutiblemente esto tiene que hacerse con el sector privado, o sea, no solamente el sector público, eso tiene que ser todos, incluso la misma academia. Entonces estamos en ese propósito, en este momento estamos en una consultoría revisando, consultando al sector privado también, diciéndole, venga, ustedes están interesados en esto, quieren participar. ¿Qué es eso? ¿Qué es una agencia de promoción de inversión? Es básicamente tener un equipo preparado, listo para conversar con los grandes hoteleros del mundo o a nivel nacional para que vengan y se instalen, para que vean al departamento del Tolima atractivo como un lugar para que ellos se instalen y creen sus empresas desde aquí, para decirle de pronto, como ya lo vimos, a Amazon, por ejemplo, que eventualmente pueda instalarse aquí en el departamento del Tolima, ¿por qué no? Y pueda generar empleo para los desarrolladores de software, para que pueda generar empleo a los comunicadores sociales, para que pueda generar empleo, eso es empleo calificado. Entonces la industria, que es necesario que llegue a través de estrategias de atracción de inversión. Y el último punto, que es lo que aquí Lisset nos plantea ahora, nos preguntaba, y es el autoempleo. ¿Será que eso vale la pena? ¿Será que el emprendimiento vale la pena? Y yo creo que sí, el emprendimiento es muy importante, generar cultura de emprendimiento y posterior cultura exportadora, eso es supremamente clave, generando valor agregado a nuestros productos, porque no podemos seguir vendiendo solamente el café verde, no podemos seguir vendiendo solamente el aguacate así, la fruta, no, tenemos que transformarla, tenemos que hacer los aceites, tenemos que hacer los productos derivados, de tanta riqueza que nosotros tenemos que generar valor agregado y generar cultura exportadora. Entonces el emprendimiento sí, es una muy buena opción, de hecho lo hemos estado, claro, con acceso a activos financieros, con financiación, con capital semilla, y de hecho en la gobernación hemos impulsado maratones de emprendimiento abiertas para que la gente se postule en los municipios. Pandemia en parte nos sirvió muchas cosas porque
porque la tecnología que estaba desarrollada desde hace muchos años y los países ya estaban teniendo reuniones virtuales hace mucho rato en Colombia, pues la pandemia fue la que nos hizo como despertar un poco más en ese sentido. Y en pandemia, fíjense que se conectaban de municipios como Planadas, Anzoátegui, creo que Walter por eso conoció el proceso también de maratones de emprendimiento, donde le entregamos capital semilla por 3.500.000 pesos a jóvenes para que impulsaran sus ideas de negocio. Y pues la idea es que ellos maduren, que ellos continúen con su proceso, que conformen la empresa, se formalicen y que efectivamente puedan me acuerdo que a mí para un emprendimiento me dieron $5.000, ¿no? Y llevo 30 años y no me han dado más. O sea, se acabó el apoyo, o sea, el tema de la autogestión, ¿no? Y vaya y pelee. En ese punto de lo que llaman el emprendedurismo, los emprendimientos, haga su propio negocio, sea su propio jefe. En mi casa hay un muchacho de 21 años y dijo, no, yo no voy a la universidad, quiero hacer mi propio emprendimiento porque yo quiero tener libres los domingos. Ustedes son unos esclavos, se la pasan leyendo, estudiando y trabajando. Ahora le decimos nosotros, oye, ¿cuándo vas a descansar? Ahí no hay tiempo, ahí no hay nada. El tema de ¿quiénes tienen acá emprendimientos, negocios de bisutería, empanadas, caballos, fincas de recreo? Por ahí debe haber algunos, ¿no? Eso salió en la consulta que hicimos a 1.500 comunicadores egresados de las facultades de Colombia. El 20% de los 1.500 hicieron algún intento de emprendimiento, ¿no? 15 por 2, 30, 300, ¿no? Y de esos 300 solo el 5% sobrevivió, el resto se quedó a mitad de camino, por tiempo, falta de apoyo, falta de recursos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hablar? No les pregunté, no, ya se nos agotó el tiempo, pero hablar del sector cultural, lo que pasa con el tema de la comunicación, del periodismo que se está transformando, de los medios que se están cerrando. Acaba la Fundación Gabo de publicar un estudio, se lo recomiendo, está por ahí en la red, incluso lo podemos mandar ahora más tarde, del análisis que hicieron de 1.700, si no estoy mal, experiencias de comunicación digital, de eso que llaman periodismo digital, medios digitales, independientes comunitarios, ¿cierto? Con las radios comunitarias, decíamos, tienen un problema de sostenibilidad económica, política e incluso social, ¿cierto? Con el tema de los emprendimientos en el área de la cultura y la comunicación tenemos todavía serios problemas de orden económicos. ¿Quién lo respalda? ¿Quién lo financia? Y los análisis en general para el tema de la cultura demuestran un poco lo que ustedes han planteado. Si no hay un desarrollo empresarial fuerte, económico, sólido en una región, no vamos a tener con qué financiar los medios de comunicación, y por eso muchos se están cerrando, ¿no? Y algunas experiencias que nacen duran un cierto tiempo, pero no perviven a mediano y largo plazo. Muy bien, tenemos unos 5 minutos. Si hay alguna pregunta de parte de ustedes, algún comentario, alguna inquietud, esta información, ¿dónde la conseguimos? ¿Dónde están las ofertas, las posibilidades, en las páginas de la gobernación? Sí, por ahora el 6 de octubre vamos a tener una feria de empleo, va a ser en la Universidad CUN, va a estar todas las cajas de compensación familiar que tiene presencia acá en el departamento, va a estar también la gobernación del Tolima, y vamos a dar a conocer la oferta a las empresas. Y pues esos son los escenarios que se están abriendo. Las convocatorias para la construcción de la política pública de empleo, emprendimiento, vamos a iniciar en el mes de noviembre con algunas mesas para primero recopilar información, saber quiénes tienen información, qué tipo de información hay, cómo va a ser la metodología. Entonces pues por supuesto los vamos a estar invitando para que nos acompañen, y pues ya la alcaldía también tiene varias ofertas. Bueno, nosotros, las ofertas que salen por dos portales, por la página de la alcaldía, y también invitarlos a seguir el fanpage de Juventudes Ibagué. Por allí salen las ofertas que sacamos en materia juvenil. Ahí sí nos vamos a comenzar una construcción de lo que va a ser los nuevos incentivos para el próximo año, con tales que lo que les conté al inicio de esos ganadores, de incentivar los emprendimientos culturales, fue un proceso que se hizo año anterior, que vamos a iniciar a comenzar a trabajarlo para ampliarlo y masificarlo en la ciudad, teniendo el éxito que tuvimos este año. Este sábado entregamos los premios, el sábado pasado. Entonces, invitarlos a que participen en los diferentes espacios que se hagan. A veces es triste que uno a veces convoca y no se asiste, y es necesario que se masifique la información,
que participen en esos espacios que se crean en pro de crear el diálogo y precisamente de recibir las propuestas de ustedes, porque son cada uno de nosotros quienes conocemos también las dificultades y las necesidades a las cuales nos vemos abocados. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo, digamos, para finalizar, solamente quería aportar desde mi experiencia personal. ¿Sí? Aquí no involucro a ninguna empresa, ninguna compañía, sino es un sentimiento personal y que he notado a través de 32 años que vivo de lo mismo. Y es que a veces, digamos que las personas que uno encuentra que son egresadas, a veces se dan cuenta que no es lo que aman su profesión y resultan empleándose en otra cosa. Y uno, pero ¿por qué? Me dice, no, es que realmente a veces no hay ni explicación, o sea, simplemente llegan al final de ese esfuerzo y no culminan, no desarrollan todo lo que aprendieron y que se supone que llevan una cantidad de años profesionalizando para finalmente terminar desarrollando otra labor, y eso sucede todo el tiempo. Entonces yo no sé dónde, en mi época había algo que se llamaba pre, cuando uno iba a arrancar una carrera le decía, venga maestro, usted se va a encontrar con esto, ¿está seguro que eso es lo que quiere hacer? Hablo de mi época, yo no sé si eso siga, pero y como que le decían a uno, uy no, yo como que no, yo no estudio esa carrera porque eso no es lo mío, yo realmente no, para las matemáticas como que no, como que para la lectura tampoco, entonces pero resulta que se están dando cuenta muy tarde. Eso es algo que encuentro muy comúnmente con muchas personas en la empresa donde trabajo. Dos, es que no se apasionan y no aman realmente lo que hacen. No, se da uno cuenta que realmente estudian contaduría, no sé por qué, pero al final resultan desarrollando otra labor totalmente y uno nota que no aman lo que hacen, todo el esfuerzo para nada. Tres, quieren ver resultados muy rápido y a veces se necesita tiempo, o sea, uno no puede realmente obtener resultados tan rápido como quisiera, ¿sí? Hay que tener un esfuerzo, hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Y lo digo por experiencia propia. Yo tengo una hija de 30 años que es odontóloga y ustedes se imaginan lo que es ser odontólogo en Ibagué, donde cada cuadra encuentra uno un consultorio odontológico. Pues aguantó 6 meses, le dije, pero ¿qué esperaba? Que en 6 meses, ¿qué sucediera? Y dice, no papá, yo no me voy a quedar toda la vida. Y entonces, ¿para qué estudio eso? A eso me refiero. Tengo un chico y un hijo que es ingeniero civil, ¿sí? Y pudiéndolo contratar en la empresa en la cual yo trabajo, le dije, no, usted estudió para ser ingeniero civil, pues para la obra, ¿o no? O vamos a construir carreteras. Uy, no papá, es que con ese sol tan berraco, a ver maestro, pero ¿cómo así? Entonces usted pretendía ser ingeniero civil en el escritorio, o ¿cómo? O sea, entonces encuentra uno cosas como esas y realmente queda uno como que, a ver, ¿sí? Entonces, a veces nos preguntamos qué es lo que sucede y desde mi punto de vista personal, ¿sí? Profesional, como padre de familia, como empresario, encuentra uno esas cosas y empieza uno a encontrar respuestas a lo que estamos hablando acá. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Gracias a ustedes por las presentaciones, por compartir sus experiencias, por compartir los proyectos que hay en las diferentes entidades públicas, privadas, lo que está pensando un poco el sector privado, la academia con sus análisis, mostrando allí alertas y qué estamos haciendo y para dónde vamos, y los abogados. Entonces, pero también, ¿no? También a Walter. Entonces, muchas gracias, también a Erika, gracias a ti, Freddy, también Walter que está por allí, Jorge, ¿cierto? Adriana, Abelardo, en fin, todos, un fuerte aplauso para ellos que se llevaron los compartieron sus saberes y conocimientos. Muy bien, tema para la agenda que seguiremos abordando desde ASICOM, desde las regiones, porque nos parece crucial el tema de las profesiones, del ámbito del trabajo, qué está pasando con eso y siempre buscando en la línea del trabajo digno y decente, como se viene planteando por parte de la OIT, al menos en todo el mundo, como parte de la agenda del desarrollo local y nacional. Muchas gracias, buenas tardes. Entonces, adelante Jorge, por favor.